Amén y amén. Bueno, yo le invito para que abra su Biblia en el libro de Génesis. Vamos a estudiar una historia que conocemos, creería yo que todas nosotras. Sin embargo, vamos a repasarla y a saber qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de ella. El libro de Génesis, el capítulo 29, y vamos a estar leyendo del versículo 9 hasta el versículo 20, y voy a hacer la lectura en favor de todos ustedes. Dice la palabra de Dios: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que él era el hijo de Rebeca, y ella corrió y le dio nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa y le contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado esta historia antes? Tenemos conocimiento, ¿cierto?, de esta historia, una historia de amor, ¿cierto?, de la Biblia, donde un hombre que es Jacob, que nosotros conocemos, se enamora de Raquel, ¿cierto? Pero en esta noche no quiero hablar de Raquel, que pareciera ser la protagonista de la historia, ¿cierto? Yo desde niña siempre escuché que Raquel era como, en la historia era como la más importante porque era la que Jacob había amado. Pero en esta noche vamos a hablar de Lea, que es la hermana mayor, aquella que tal vez no está mencionada dentro de las mujeres, o cuando uno busca historias de mujeres asombrosas en la Biblia, o mujeres valientes, o mujeres que hicieron historia, tal vez el nombre de Lea no se menciona, ¿cierto? Tal vez el de Raquel no tanto, pero dentro de la historia que hubo entre Raquel, Lea y Jacob, pues Raquel pareciera ser la protagonista. Sin embargo, vamos a hablar de Lea. Raquel parecía tener todo a su favor, ¿cierto? De acuerdo con lo que leímos, decía Raquel era una mujer bella, era de hermoso parecer, era una mujer que tal vez no tenía ninguna desventaja frente a cualquier otra mujer. Incluso algo especial también era que ella logró ganarse el amor de Jacob. Jacob se enamoró, claramente la Biblia lo dice, que se enamoró fue de ella, de Raquel. Entonces pareciera que todo estuviera a su favor, pero vamos a hablar de Lea, la mayor, la que no fue tan afortunada, ¿cierto? Esa que en medio del desprecio o del menosprecio que sufrió y que vivió, y que ahorita más adelante lo vamos a vivir, pudo ver el favor de Dios. Amén. Entonces vamos a recordar un poquito de la historia. No sé si ustedes recuerdan, Jacob fue aquella persona que engañó a su hermano Esaú. ¿Se recuerdan la historia? Y entonces por la primogenitura
robó la primogenitura y engañó a su papá, y entonces se queda con la primogenitura y entonces debe huir porque Esaú necesita cobrar venganza. Entonces, dentro de las recomendaciones que le da su mamá tiene que irse cuando su papá lo bendijo, le dijo, bueno, por favor busca esposa dentro de nuestra familia, no busques extranjeras, busca a alguien de la casa. Y entonces Jacob se va huyendo de su hermano y llega a la familia de Raquel y de Lea, ¿cierto? Se encuentra con su tío prácticamente, que es Labán. Allí conoce a Raquel y al parecer se enamora. Es con la primera que se encuentra con Raquel, porque dice que Raquel era la pastora. En ese momento Raquel tenía las ovejas, y entonces aparece Raquel en la historia de Jacob. Y Jacob se enamora, luego conoce a su tío Labán, se presenta, cuenta toda la historia de lo que vivió, le contó lo que su papá y su mamá le dijeron a dónde debía llegar, y entonces dice, sí, efectivamente, tú eres mi sobrino, eres carne de mi carne, huesos de mis huesos, y bueno, eres bienvenido, no quiero que trabajes aquí de balde, sino que quiero que hagas, que me cobres por lo que vas a trabajar aquí en la casa. Pero le dice, bueno, yo realmente estoy interesado en casarme con Raquel, ¿cierto? Y entonces negocia con su tío y dice, yo voy a trabajar por Raquel 7 años. Y efectivamente así pasa. Entonces empieza a trabajar por el amor de su vida, por aquella por la que se enamoró. Una historia muy linda hasta ahí, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba con Lea? Lea era la mayor, la que la Biblia o la palabra no específicamente dice que era la más bonita. Incluso si leemos un poco más detenidamente, dice el versículo 16 y 17, si lo podemos retomar un poquito ahí, dice, y Labán tenía 2 hijas, su nombre, la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel, y los ojos de Lea dice que eran como delicados, pero luego dice, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Hace una marcación muy puntual entre la una y la otra, ¿cierto? Entonces, al parecer, la vida de Lea desde el principio y desde su nacimiento no fue sencilla, no fue fácil. Labán y su familia pertenecían a un clan de ovejeros nómadas, y en este lugar, pues ellos se dedicaban a eso, a cuidar ovejas, a criar ovejas, y ese era su negocio familiar. Entonces, dentro de las costumbres o dentro de la cultura de estas tribus que existían en esta época, la tradición era que el primogénito fuera un hombre. Y resulta que cuando la mamá de Lea queda embarazada, cuando nace Lea, pues probablemente se genera una decepción en su casa, al punto de que el nombre de Lea en el hebreo significa vaca, que era una demostración de que no era lo que estaban esperando. Empecé a buscar cuál era el significado en hebreo de Raquel, que fue la segunda, y el significado del nombre Raquel es oveja. Entonces podemos notar que de alguna manera Lea tenía una discriminación o un rechazo, porque no era, todo el mundo quería celebrar un varón, un niño, pero llegó Lea para la no fortuna de Lea. Entonces aparte ella empezó a vivir una serie de situaciones difíciles. Entonces primero tal vez no fue la más deseada como mujer, sino bueno, llegó, entonces tocó acomodarnos y llegó Lea. Fue menospreciada por su apariencia física. Entonces era lo que hablábamos hace un momento, decía que eran ojos delicados. En algunas traducciones de la Biblia se habla que sus ojos eran débiles o que sus ojos eran tristes. Incluso muchas personas han llegado a pensar que Lea no era, cuando se refería a sus ojos tristes, era que no era tan bonita, que más bien no era de tan agraciada rostro, que era una persona que en su apariencia no era tan bella. Incluso podemos pensar que tampoco, que ya se le estaban pasando los años, que estaba ya en una edad avanzada, y pues al parecer tampoco había un hombre que la cortejara y que quisiera casarse con ella. Entonces primero fue menospreciada por su apariencia física. Segundo, fue usada por su padre. ¿Qué sigue pasando en la historia? Cuando llega
Jacob a este lugar y se enamora de Raquel. Entonces dice, bueno, quiero poder disfrutar de un matrimonio con esta mujer de la cual me enamoré. Entonces habla con su papá y su papá, una persona muy astuta, Labán, entonces le dice, claro que sí, va a trabajar 7 años por mi hija Raquel. Y efectivamente, él trabaja 7 años y dice la Biblia que le parecieron como si fueran pocos días, porque él estaba tan enamorado que no le importaba lo que tuviera que trabajar por el amor de su vida. Entonces llega la celebración, empieza la fiesta, es convocada sus vecinos, sus amigos, sus familias, y se celebra una gran boda. La noche de la boda, entonces tal vez Lea en ese momento incluso estaba muy triste, dijo, se casó mi hermana y yo sigo solterona, incluso pensaría, ¿cierto? Pero Labán tenía una estrategia pensada y programada. Labán dice, bueno, cuando es el momento de entregar a la novia, entonces la lleva hacia donde su esposo Jacob, y según las costumbres parece que no hablaban porque no supo quién era. Jacob toma esa noche de bodas a su esposa, y cuando se da cuenta descubre que no es Raquel. ¿Que era quién? Lea. Imagínense, entonces Jacob queda decepcionado y dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Por qué no es Raquel? Y automáticamente, ¿qué hace? Dice, ¿se va para dónde? Su suegro. Jacob sufre una gran decepción. ¿Y quién sufre? ¿Quién enfrenta esa situación de rechazo? Lea, ¿cierto? Lea ni siquiera es culpable. Su papá probablemente en la oscuridad, en la noche, le dijo, bueno, Raquel allá lista para ser entregada a su esposo, y feliz tal vez porque estaba enamorada de Jacob. Se sorprenden cuando la toma ella y se la lleva. Y dice, pero ¿por qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué sucede? Y entonces termina siendo entregada, usada. Lea también fue menospreciada por su esposo. Menospreciada por su apariencia física, usada por su padre y menospreciada por su esposo. Evidentemente Jacob no la amaba. Él estaba enamorado de Raquel. Y entonces, tanto así que Jacob se acerca a su suegro muy molesto y le dice, bueno, Labán, ¿qué sucedió? Yo trabajé y negociamos que eran 7 años por Raquel. Y le dijo, no, es que olvidé comentarle un detalle. Nuestras costumbres dicen que no se puede casar la hermana menor si la hermana mayor no se ha casado. Qué fortuna, ¿no? Las hermanas Méndez, ¿cómo se sienten en ese caso? ¿Van en orden? ¿Sí van en orden? Nosotros nos casamos en orden. Mi hermano primero, luego yo y luego mi hermana menor. Pero no siempre sucede así, ¿cierto? Porque pueden haber Leas en algunas familias que no consiguen rápido alguien que de pronto quiera, o no es el momento del Señor. Entonces, sucede que Jacob entonces le dice, bueno, ¿qué pasó? Entonces le explica, le dice, bueno, pues entonces siendo así, voy a trabajar. ¿Qué necesito hacer? Dice, no se preocupe, le dice Labán. Vamos a esperar estos 8 días. Era la fiesta de 8 días del matrimonio, de la luna de miel. Y en 8 días le voy a entregar a Raquel, pero el compromiso es que tenga que trabajar para mí 7 años más. Y listo. Pero Jacob, como estaba tan enamorado, ¿qué dijo? No hay ningún problema, listo. Si es así el negocio, yo voy a tomar su palabra, y entonces en una semana ya tengo a mi esposa, la que yo quiero. Y así pasó. Entonces Lea evidentemente sentía el rechazo de su esposo. No era ella con la que él quería estar, no era ella la que lo hacía feliz. Entonces estaba triste, incómoda, se sentía también menospreciada por su esposo. Cuarto, menospreciada por su hermana. No sé si logran imaginarse qué empieza a suceder en esta casa. 2 hermanas casadas con el mismo hombre. Una se siente amada, la otra no, y entonces empieza a pasar una situación bien difícil, muy incómoda para las dos.
porque la una, pues viendo que su hermana también era la esposa de su esposo y ella también, entonces, pero empieza a presentarse una condición bien difícil entre las dos, y es que la Biblia habla claramente en el versículo, en el capítulo 30, quiero que lo miremos, versículo 1 y 2, y dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, y si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que no te impidió el fruto de tu vientre? Dice, Raquel no podía tener hijos. Raquel tenía un vientre infértil. Entonces empieza a ver que Lea sí podía concebir hijos. Entonces empieza a sufrir también el rechazo. Dice claramente la Biblia que Raquel sentía envidia de su hermana porque ella no podía tener hijos. Entonces fueron muchas las circunstancias complejas, difíciles que tuvo que enfrentar Lea. Tal vez ella le cambió la vida de manera instantánea. Ella tampoco pensó de pronto todo lo que iba a pasar, pero estaba viviendo una situación difícil. Estaba viviendo varias situaciones de menosprecio. Y es aquí donde quisiera preguntar cómo nos hemos encontrado nosotros o cómo estamos nosotros. ¿Hemos tal vez vivido momentos similares como los que ha vivido Lea? ¿Cuántas veces hemos visto? No sé, quiero que cada una reflexione y reflexionemos frente a muchas cosas en las que hemos podido experimentar el menosprecio o el rechazo de las personas o de nuestras propias familias. ¿Cuántos nos hemos resentido rechazados por nuestros padres? Incluso hemos sido frutos de relaciones que no hemos sido deseados, que no hemos sido planeados. ¿Cuántos hemos de pronto tenido la experiencia de tener dificultades en las familias donde sentimos el rechazo de hermanos? Esta semana hablaba con una persona donde trabajo que tiene una situación bien difícil y yo le decía, pero apóyese en su familia. Me dice: yo estoy sola. Yo le dije: pero no puede ser, mis papás fallecieron, sus hermanos, sí tengo hermanos, pero no me hablo con ellos. Entonces, muchas personas viven situaciones de rechazo, de enemistad, de dolor, malas relaciones, o tal vez no hemos sido valoradas o no hemos encontrado un amor que nos corresponda, ¿cierto? Matrimonios fracasados, divorcios, rechazo por parte de un esposo, de una esposa, porque pues esta enseñanza no es solo para una mujer, un hombre también puede vivir este tipo de experiencias. Tal vez no tengo el trabajo soñado, me he preparado, me capacité, pero no pude ubicarme laboralmente como lo quise. Fui rechazada, no fui valorada, o tal vez no me siento que me tengan en cuenta, que no valoran mis talentos. Incluso en la iglesia a veces puedo sentir que tengo ciertas habilidades, tengo ciertos talentos y me siento rechazada, me siento no valorada, me siento no tenida en cuenta. O tal vez podamos encontrarnos con situaciones físicas donde sentimos que nuestra apariencia no nos favorece, que tal vez quisimos ser de alguna otra forma, de algún otro modo, pero nos tocó así. De pronto no la más bonita, de pronto no la más atractiva, de pronto no la de la mejor figura. Y podemos sentir todo este tipo de menosprecio y de rechazo en una sociedad que vivimos, donde este tipo de situaciones se han vuelto una necesidad de sentirnos reconocidos o de sentirnos valorados. Y entonces es cuando uno ve que ahora la gente, todo el mundo está muy preocupado, invierte. Yo tengo gente que invierte económicamente en cirugías, pero mucha plata. Que conozco personas y toman préstamos, ni siquiera tienen el dinero, porque necesitan sentirse en su apariencia física distintas para no sentirse rechazadas. O tal vez en sus temas económicos,
Pocas posibilidades, pocos recursos, ambientes económicos difíciles donde usted siente, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué no tuve otra oportunidad? ¿Pero por qué mi condición es esta? ¿Por qué yo tuve que nacer en estas condiciones? ¿Por qué mi línea de vida se tuvo que dar así? ¿Por qué yo no he tenido oportunidades? O tal vez no encajo en un equipo, no me siento reconocida, fracaso en algún negocio, no tengo oportunidades, muchas situaciones, y no sé cuál sea la tuya, la mía. ¿Cuáles son esas circunstancias que nos colocan en una situación de menosprecio, en una situación de desfavorabilidad, de donde nos sentimos que de pronto, a pesar de que luchamos, a pesar de que nos esforzamos, a pesar de que lo hemos querido, que hemos soñado, no lo hemos logrado? Mientras Lea se esforzaba en ser amada por su esposo, era desdichada en este intento. ¿Qué sucedía? Lea, al ver Dios, dice su palabra, que cuando Dios vio que Lea era menospreciada, entonces el Señor le dio la posibilidad ¿de qué? De tener hijos, de tener hijos. Entonces la bendice con hijos y empieza entonces aparentemente a ella a disfrutar de una vida bonita, porque dice, bueno, tengo una ventaja frente a mi hermana es la bonita, la amada, pero yo voy a tener hijos y ella no puede, pero yo ya voy a empezar a lograr algo bueno por fin va a aparecer en la vida de Lea. Y vamos a ver qué pasó en este proceso. Ella encontraba en cada posibilidad de tener un hijo la oportunidad de que su esposo la amara, de que su esposo la reconociera, de que su esposo la viera como esa mujer en la que ella quería sentirse amada, reconocida. Y vamos a ver qué empezó a pasar en la vida de Lea. Primero, empieza a queda embarazada y su primer hijo se llama Rubén. Vamos a ver qué dice el versículo 32. Dice, y concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre y le llamó su nombre Rubén. Dice, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por lo tanto, me amará mi marido. ¿Sí? Ella dice, bueno, ahora sí, Rubén, porque el Señor vio mi aflicción y ahora sí, mi esposo me va a amar. Era los intentos que ella tenía en ser reconocida y amada por su esposo. Pero ¿qué pasó? Probablemente no pasó nada, porque llega su segundo hijo. Entonces, dice el versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y siguió ella en su intento. Entonces van dos hijos en su intento, en su esfuerzo, pero parece ser, no pasa nada. Entonces dice el versículo 34, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto, llamó su nombre Leví. Ella seguía en el intento de que Jacob la reconociera, la amara. ¿Y qué pasaba? No pasaba nada. Parece ser que hasta ese momento no sucedió nada. Y es lo que a veces pasa con nosotras. ¿No hacemos a veces nosotros lo mismo? Estamos esforzándonos o sumamos fuerzas en lograr alcanzar aquello que nos satisface, ¿cierto? Entonces damos un poquito más, nos esforzamos y luchamos en nuestras fuerzas para lograr física y humanamente todas estas cosas que pensamos nos van a generar reconocimiento. Entonces a veces luchamos nosotras mismos con poder ser reconocidos en un trabajo, con poder por poder alcanzar una titulación, y entonces damos y nos matriculamos y nos esforzamos y hacemos, sin que esto no signifique que no valga la pena hacerlo. Hay que hacerlo, pero más adelante vamos a ver por qué el título de esta enseñanza es esta vez alabaré al Señor. Amén. ¿Sí recordábamos el título? Esta vez alabaré al Señor. Entonces
Tal vez Lea empezó a tener una reflexión en su vida y a tratar de entender qué era lo que pasaba, que en sus fuerzas humanas, que en lo que ella intentó tratar de lograr, de hacer, su esposo no reconoció, su esposo no notó. Claro, él amaba a sus hijos, pero eso no cambió las circunstancias. Entonces, entiendo que Lea vivió un proceso, entiendo que Lea se acercó al Señor. Fue ahí cuando dijo: mi vida no puede depender de lo que mi esposo piense o reconozca en mí. Y entonces concibe por cuarta vez. Y entonces dice el versículo 35: concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Amén. Entonces entiende Lea que ya no es hora de esforzarse o de luchar en sus propias fuerzas. Y dice: esta vez alabaré a Jehová, esta vez alabaré al Señor. Y entonces empieza ella a tener un tiempo distinto con el Señor. Empieza a entender que su valor no está en lo que los demás puedan pensar de ella, en lo que los demás puedan entregarle a ella. Ella empieza a encontrar su valor ¿en quién? En Dios. Ella empieza a tener una relación distinta, un acercamiento diferente, porque empieza a tener tiempo de intimidad y de comunión y de alabanza al Señor y de reconocerle a Él como su Dios y su Señor. Y entonces ahí ella empieza a disfrutar de una vida distinta, de una vida diferente, de una vida que ella merecía como hija de Dios. Amén. ¿Qué podemos concluir de toda esta historia que hemos podido detallar un poquito más tal vez que antes? Es necesario que nos volvamos adoradoras del Señor, rindiendo nuestros deseos a Él. Cuando lo ponemos a Él en ese primer lugar, Él toma esos deseos, esos anhelos, esos sueños. Cuando nosotros decidimos entregarle al Señor nuestra vida en adoración, el Señor se encarga. No necesitamos nosotros físicamente hacer esfuerzos. El Señor nos da las fuerzas y nos va indicando su voluntad para lograr lo que Él ha planeado. Y Él va embelleciendo, y Él va transformando, y Él va quitando todas esas cosas que tal vez estorban en nuestro camino, para que nosotros podamos entender cuál es su propósito. Él empieza a obrar de manera poderosa en medio de nosotros. Dios quiere usarte. Lea tal vez no era la estrella atractiva de la historia para Dios, pero Él la usó de manera sobrenatural. Y aquí quiero que veamos un aspecto súper importante que yo desconocía, o tal vez no le había puesto atención a algo tan maravilloso y tan especial. Judá, que fue su cuarto hijo, es el padre de la tribu que dio a luz al rey David. Por ende, es del linaje del Señor Jesús. El Señor usó a Lea para que a través de su vientre viniera el Salvador del mundo. Y su hijo anterior, que fue Leví, no sé si lo recuerdan, es la línea sacerdotal de los servidores de la casa, de los sacerdotes, de los que servían en la casa. Qué privilegio el de Lea. Y Lea no había entendido que Dios tenía un plan mucho más extraordinario que tal vez del que ella soñaba. Ella soñaba con ser una esposa amada, ella soñaba con ser una esposa reconocida, pero el Señor tenía un plan distinto con ella. El Señor tenía un plan de que a través de su vientre vinieran linajes de salvación para este mundo. Amén. Ha sido tan especial entender que los planes de Dios tal vez no son los nuestros, y a veces decimos: pero ¿por qué a mí me tocó por este camino? ¿Pero por qué yo tengo que vivir de esta manera? El Señor tiene un plan para con cada uno de nosotros. El Señor tiene un plan para usarnos de la manera como somos y como estamos, siempre y cuando nos dejemos guiar y moldear por Él.
A veces nos cuestionamos y decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué yo no? ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué? Pero si yo quiero, pero si yo deseo, pero si yo anhelo. Pero no es el plan de Dios para nosotros. No es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para nosotros es perfecto. Amén. Y Él lo tiene claro en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros somos rebeldes. Y a veces nos escabullimos o nos vamos en nuestra propia opinión. Y no entendemos ese plan maravilloso del Señor para cada uno de nuestras vidas. Él nos da lo que necesitamos para lograr su propósito. No necesitamos nada diferente, Él nos lo da todo. En Él tenemos fuerza, en Él tenemos sabiduría, en Él tenemos vigor, en Él tenemos todo lo que necesitamos para cumplir su propósito. Tal vez no el nuestro, pero sí el de Él, que es extraordinario, porque sus planes de Él son mejores que los nuestros. Amén. Entonces el Señor nos da todo lo que necesitamos. Él nos hizo de modo intencional y ese es su plan para nosotros. Nos pide ser como Él. A veces queremos imitar a la gente en el mundo. A veces buscamos a alguien a quien seguir y decimos, yo admiro a esta persona. A mí alguien me preguntaba alguna vez en una capacitación con un coach y decía, ¿usted a quién admira? Yo le dije, al Señor Jesús. Porque todo el mundo busca admirar a alguien y sí, hay gente que le podemos admirar y está bien, no está mal, pero seguir, ser como quién, como Él, es el mejor ejemplo de vida. Yo le digo a mi esposo aquí presente, muchas veces le he dicho, actuemos como el Señor actuaría, porque conducir, y él me dice, es que usted no va manejando. Yo le digo, sí, tiene razón. Yo le digo, pero ¿cómo actuaría el Señor? ¿Qué le diría el Señor a esa persona? Y seamos imitadores del Señor en todos los aspectos, cómo actuar, cómo comportarnos, cómo hablar, cómo ser, y que el Señor nos vaya puliendo cada día para parecernos más a Él. Amén. Entendiendo su propósito en cada uno de nosotros. Entonces a Lea la escogió alguien más importante que su esposo. Amén. ¿Usted puede decir eso en su vida? Entonces va a levantar su mano y va a decir, Esther la escogió a alguien más importante que su esposo, que John Mario. A mí me escogió a alguien más importante que mi esposo. Amén. A mí me amó primero el Señor. A mí me escogió primero el Señor. La amó y te amó con un amor que no se acaba. Un amor que no se da por vencido y es un amor que es para siempre. Amén. El Señor nos ha amado a veces, y esto se da mucho de pronto en las relaciones con nuestra familia, con nuestros esposos, cuando no nos sentimos reconocidas, cuando no nos sentimos amadas, valoradas. El Señor nos ama por encima de todo. El Señor conoce nuestra condición. El Señor sabe de sus sacrificios, de sus esfuerzos, de lo buena mamá que usted es, de lo buena hermana, de lo buena hija que usted es. Amén. Y no necesitamos, sin que yo le esté restando importancia a un esposo, pero por encima de un esposo, porque a veces nos enfocamos en satisfacer y en lograr que nuestros hijos estén contentos, que nuestra familia. El Señor nos escogió para algo mucho más glorioso. Y cuando cumplimos ese propósito del cielo, entonces empezamos a cumplirlo también de manera exitosa aquí en lo que Él nos encomendó, como madres, como esposas, como hijas, como hermanas. Amén. Ella fue reconocida por el más importante. Cuando ella lo reconoció en su vida, cuando ella entendió que Él era su Dios, su Señor, entonces ella lo alabó, entonces ella lo exaltó, entonces ella de manera sincera se acercó a Él y su vida cambió. Dejó de preocuparse. Tal vez se fue su tristeza. Tal vez en ese momento Lea abandonó ese deseo de complacer y empezó a disfrutar su vida. Empezó a ser una mujer feliz, a ser una mujer, sentirse una mujer verdaderamente reconocida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué reconocimiento le ha hecho el Señor a Lea? Amén. Colóquese en pie. Vamos a terminar este tiempo adorando al Señor. Pero le quiero dar una última nota. Una última nota.
Y está en Génesis 49, que esto también me llamó mucho la atención. Génesis 49, versículo 31. Dice así: pasó el tiempo, ¿no? Nacieron todos los hijos, luego el Señor le dio la posibilidad a Raquel también de que tuviera otros hijos, ¿cierto? Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces estaba ya en su lecho de muerte Jacob y empieza a revisar dónde es que va a quedar sepultado él. Pasaron muchos años ya, pasó mucho tiempo, sus hijos estaban ya crecidos, grandes, ya él era un anciano y estaba en su lecho de muerte. Y estaba revisando Jacob dónde iba a quedar sepultado. Y mire lo que dice la palabra. Dice: allí sepultaron a Abraham y a Sara, que terminaron siendo ¿quiénes? Los abuelos de Jacob. Allí sepultaron también a Isaac y a Rebeca, su esposa, o sea, los padres de Jacob. Allí también sepulté yo a Lea. ¿A quién llevó Jacob a la tumba familiar? A Lea. No llevó a Raquel. Extrañamente, Lea encontró, Dios le dio su lugar finalmente a Lea. No hay muchos datos de Lea en la Biblia, pero creo que son suficientes para entender el plan de Dios para cada uno de nosotros. En medio del menosprecio, en medio del dolor, es necesario entender cuál es ese favor de Dios para nosotros. Es suficiente, no necesitamos nada porque Dios todo lo va acomodando. Terminó Lea siendo reconocida como la esposa de Jacob. Probablemente al final de los días Jacob la amó, sin estarlo buscando, sin estarlo deseando, sin estarlo necesitando. Dios hace su obra de redención. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Y no sé si usted logró entender cuál era el mensaje de esta palabra, pero para mí ha sido claro que en medio de la dificultad, que en medio del menosprecio, que en medio de tal vez las cosas que no nos favorecen, las cosas que hoy que están en nuestra contra, el Señor tiene un plan maravilloso para con cada uno de nosotros, tiene un plan hermoso. Y el favor de Dios está con nosotros.